Ustedes debían analizar el caso a la vista de los principios rectores de contratación pública, ¿ya? ¿Cuáles son los principios rectores para recordarnos? El principio de libre concurrencia. Y chiquillos, esto es importante porque cualquier análisis que ustedes hagan de alguna base de licitación, de algún proceso de contratación, ustedes lo contrastan con estos 5 principios y ustedes se van a dar cuenta si hay alguna vulneración a los principios. Cuando ustedes estén en un proceso de licitación, incluso de compra por convenio marco, ustedes de alguna manera van a ver los procedimientos, cómo lo están haciendo, lo contrastan con estos 5 principios y se van a dar cuenta si hay problemas o no. Chiquillo, en 2 palabras, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del principio de libre concurrencia del llamado? De no, bueno, creo yo que en cierto modo de no establecer como solicitudes o exigencias a los proveedores que limite este principio, que o sea que les impida a ellos poder participar al llamado de una licitación. Exactamente. Significa de no poner barreras adicionales a las que dice la normativa, como por ejemplo exigir la experiencia para postular. Eso no significa, por ejemplo, que yo le pueda poner requisitos para evaluarlo a través de los criterios de evaluación, pero ese es el concepto, Constanza. El principio de igualdad ante las bases y el principio de no discriminación, chiquillo. ¿Quién se anima? El nombre lo indica todo. María Jesús. Que los requisitos, las bases o los artículos que se determinen no sean discriminatorios para los proveedores. Exactamente, exactamente. Las condiciones tienen que ser Eso. iguales para todos. Transparencia y publicidad, este también el nombre lo señala todo y esto de alguna manera da cuenta de que cada una de las etapas que vamos cumpliendo tiene que publicarse la información, ¿ya? Y un punto crítico que genera muchos reclamos son los actas de evaluación, ¿ya? La transparencia y publicidad da cuenta de que nosotros trabajamos con recursos públicos y esos recursos públicos toda la documentación que está asociada tiene que ser pública, porque de esa manera igualamos la cancha. Por ejemplo, si tenemos un proveedor que ha trabajado con nosotros mucho tiempo, no le ponemos la información, se genera una asimetría de información. Por lo tanto, ese proveedor que ha trabajado con nosotros tiene ventajas comparativas, ventajas reales con respecto a nuevos proveedores que quisieran participar con la corporación. El principio de sujeción estricta a las bases, chiquillos. ¿Quién se anima? Daniela, ¿te animas? Daniela tiene micrófono, chiquillos, Está tratando de resolver el tema con el micrófono. pero puede chatearlo igual. Sí, puede chatear igual, dice Dani. Sí, Daniela, no te compliques, chatealo nomás. Daniela. ¿Alguien ayuda a Daniela, chiquillos? Estaba escribiendo. Ah, ya, súper. Pero es, bueno, es un principio rector, ¿no es cierto? Que ahí dice. Ujú. No se pueden infringir las bases de licitación. Y esto, uno diría, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, cuando se evaluó la oferta con subcriterios que no estaban en las bases, ¿creen ustedes que se infringió este principio? Sí, Ujú. y va ligado al de transparencia y publicidad. Así es, así es. Y el principio de no formalización. ¿Quién se recuerda que era este principio? Este no es tan claro cuando uno lo lee. ¿A qué se refiere cuando se señala que tenemos que cumplir el principio rector es la no formalización? Realizar, que se pueda realizar el proceso de forma expedita, o sea, que no se le pongan trabas como en la forma. No, no ¿Ya? sé, como solicitar que se venga a dejar algo por escrito cuando se puede mandar por vía web.
Perfecto. Lo mismo, no pedir, por ejemplo, información que está en el registro de proveedores. Sí, No pedir. nosotros ¿Mm? en las licitaciones que teníamos era un poco enredada esa parte. Sí, esa hay que mejorarla. Lo otro, por ejemplo, no pedir documentación notarial para ofertar. Y hago acá la señal para ofertar, porque para contratar eventualmente podemos pedir. Ya, chiquillos, vamos a revisar cortita porque me interesa que les quede claro con este ejemplo. La primera pregunta que teníamos en el caso que ustedes debieron trabajar: ¿existen disposiciones que no cumplen con la normativa y los principios de la contratación pública? ¿Qué aspecto de las bases corregiría? Responda considerando principalmente los principios jurídicos rectores de las compras públicas. Chiquillos, ¿quién se anima? Ya, nosotros con Rayen teníamos lo siguiente. Decía, ¿qué cambiaríamos de las bases, no es cierto? Sí, ¿qué cambiarían de las bases? La inscripción en el registro de proveedores, porque se Ya, exigía al momento de poder ofertar que estuvieran habilitados en el registro de proveedores. ya, Entonces eso lo cambiaríamos porque lo solicitaríamos al momento que va, una vez que está adjudicado y va a de firmar contrato. contratar, de contratar. Esa solicitud o esa exigencia va contra la ley. Principio de libre concurrencia. Sí, podrían hacer un reclamo, podrían, incluso se adjudican, ir al tribunal de contratación pública, o sea, sería toda una complicación. Ahí hay una vulneración a la ley. Sí, de hecho, a nosotros nos querían pedir, porque estábamos viendo el flujo de las licitaciones, ¿Ya? y nos querían pedir que eso lo pidiéramos en un inicio y no al momento del contrato. Ya. Y ahí los abogados, ¿no es cierto? El área jurídica. Esa área efectivamente nos quería pedir eso. Bueno, ahí estaban yendo contra la ley. Y sí, y ahí tuvimos que decir que no. Ok. Ya, eso sería lo primero que corregirían de esas bases. Sí. Chiquillos, ¿alguien más? ¿Qué otra cosa corregiría de las bases? Chiquillos, ¿la María Jesús se anima? La declaración jurada, profe. ¿Ya? ¿Me escucho? Sí, sí te escucho. ¿Ya? ¿Qué harías con la declaración jurada? Eh, Se exigió que fuera con nombre, fecha, firma y timbre. ¿Ya? Y al momento de no ponerle el timbre, la dejaron inadmisible la oferta. Cuando Ujú. eso se pudo haber solucionado con habérselo pedido, ya que no es un requisito. em, Esencial. claro, eso. Ok. Sí, no sé si está bien. Muy Ah, yo bien, ahí estoy María razón. Jesús. Y acá hay dos cosas. Está excelente. Pero acá también, de alguna manera, cuando el organismo público de alguna manera desconoce que desde el mercado público te exigen para poder ofertar una declaración jurada de que tú no tienes incompatibilidades para ofertar, de alguna manera igual estás haciendo una redundancia en ese anexo. Pero si ustedes igualmente lo quisieran pedir, a pesar de que igual es redundante, claramente le podrían pedir, digamos, al proveedor aclarar la oferta a través del foro, ¿ya? Siempre que ustedes aclaren alguna oferta de cosas no esenciales, como el timbre, por ejemplo, ustedes tienen que poner dentro de los criterios de evaluación eh, cumplimiento de requisitos formales o como ustedes le quieran llamar, ¿ya? Eso va de la mano con que yo aclaro situaciones, aclaro elementos no esenciales, por ejemplo, errores, omisiones, pero de alguna manera le descuento un puntaje en los criterios de evaluación. Siempre van de la mano, María Jesús. Eso lo tenían claro, chiquillos, ¿no es cierto? ¿O no tan claro?
más o menos. ¿Ah? Así que en cualquier base que ustedes trabajen, siempre tienen que considerar este elemento, cumplimiento de requisitos formales para poder utilizar después, digamos, esta aclaración de oferta. Porque si ustedes no lo utilizan, de alguna manera estarían dejando en ventaja o desventaja a los proveedores que entregaron su oferta totalmente completa. Entonces le estarían poniendo el mismo puntaje a aquellos que omitieron ciertas cosas. Entonces se balancea. Cuando tú lo castigas con un puntaje de un 1, un 2, un 3%, que en realidad es bastante bajo, de alguna manera tú eres equitativo. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguien más? ¿Bastián? Centro coach. ¿Bastián? Consulta. ¿Sí? Igual supongamos si vamos a reducir, ¿no es cierto?, el puntaje Ujú. de un, De una base de licitación, de un o sea, proceso. de un proveedor, ¿no es cierto? Ujú. Porque no te sentó todo, también lo Ujú. tenemos que establecer en la base, o sea, no lo podemos dejar como no establecido. O No. sea, en caso de que faltó tal cosa y tiene que subsanar en un futuro, también se les contará, no sé, pues 0,5 o un Sí. punto. Se hace una tablita, ¿Mm? Esperanza, en los criterios de evaluación, en la parte que tú vas describiendo la evaluación y describes el factor económico, el factor técnico, el plazo quizás, y el comportamiento o el cumplimiento de requisitos formales. Entonces, generalmente es dicotómico. Tú le pones, presenta la totalidad de la documentación solicitada en bases, 100% de un puntaje de 3 puntos, ponte todo de 2 puntos. No presenta la totalidad de los antecedentes solicitados y se solicita aclaración y esta respondida, ¿cachai? Y ahí le descuenta el 0 punto, del 0% de esos 3 puntos. Ya, súper, sí, ¿Ya? porque para tenerlo claro. Sí, eso es claro. Bastián, última opción. ¿Algún comentario? ¿Alguna mejora que tú le quisieras hacer a las bases de licitación? Ahora sí. Ya, Bastián. Nosotros teníamos que, según la gestión de contrato, se puede renovar una vez el ¿Ya? contrato y al finalizar la fecha de contrato se puede optar por la renovación de ese. ¿Ya? Una vez. Y en las bases decía 2 veces. 2 veces. 2 veces. Perfecto, ahí también hay un cumplimiento normativo. Así que muy bien. Ya, chiquillos. Yo acá les hice un punteo. Fui detallando las infracciones al principio de libre concurrencia, ¿ya? Se exigió a los proveedores estar inscritos y hábiles en el registro de proveedores para presentar ofertas. 2. Plazo de contrato de 60 meses con renovación unilateral con un máximo de 2 veces. Acá también se estaría infringiendo el principio de libre concurrencia, porque le estás limitando la participación a nuevos proveedores, que era uno de los ejemplos también que veíamos en la infracción. El principio de no formalización al solicitar una declaración jurada que se disponibiliza en el formulario de oferta. El principio de igualdad ante las bases y no discriminación arbitraria, porque se incorporan la evaluación subítemes, que no estaban contempladas en las bases de licitación. ¿Se acuerdan que ellos subieron una versión que era en borrador, equivocadamente, y evaluaron con la versión correcta? El principio de transparencia y publicidad, la recepción de la oferta fuera del sistema. Acá se aceptó la oferta un día después del cierre y supuestamente se subió a la plataforma, ¿ya? Y en el caso del principio de no formalización, se dejó fuera esa oferta porque no tenía un timbre y era la mejor oferta, ¿ya? Em, Todo esto que estamos diciendo acá, de alguna manera también atenta contra el principio de eficiencia, ¿ya? Porque de alguna manera no estamos seleccionando la mejor oferta. La recepción fuera del sistema es posible hacerla, de acuerdo a lo que señala la ley, cuando existe indisponibilidad del sistema. El proveedor genera un incidente, si le compra le da un certificado de indisponibilidad y ese certificado de indisponibilidad
ese proveedor lo tiene que llevar a la corporación o al organismo público. Ustedes con ese certificado, ustedes le aceptan la oferta, pero la oferta nunca la van a poder subir al sistema, a mercado público. No se puede manipular. Cuando una licitación se cierra electrónicamente, no es posible incorporar nada más. Así que igual ahí había desconocimiento por parte del organismo público. Entonces, estos son, digamos, los principios que se vieron vulnerados, algunos. ¿Qué opinión le merece el accionar de la municipalidad en la revisión de las ofertas y la adjudicación? Responda considerando principalmente los principios jurídicos rectores de las compras públicas. ¿Fue prolija la municipalidad en la revisión de las ofertas y la adjudicación, chiquillo? No había tenido curso, ¿no es cierto?, el equipo. No, Ah, no se habían certificado tampoco en contratación pública. Ah, pero fíjese que con María Jesús estamos haciendo un diplomado en que bueno, a mí no me ha gustado mucho realmente, la de Conce ¿ya? y Learning. ¿Ya? Y hay personas que son de municipalidades que llevan mucho tiempo trabajando Ujú, y hay cosas que no ubican y de hecho ujú. como que comentan que realmente los procesos no se hacen de buena forma porque hay desconocimiento Así es. y los municipios llevan años ya con el tema de compras públicas. Así es. Mira, yo soy directora de un diplomado de compras públicas por un programa de la Subdere. Cuarto año. Le hago clases a 200 personas de municipalidades. Y es un cuento de nunca acabar. Es terrible porque tú capacitas a gente y, y luego, de alguna manera, igual se ven como inmersos en el proceso, porque hay procesos que están viciados, hay mucho cambio por el tema de las nuevas autoridades que llegan, y en general, o sea, hay mucha brecha. Y eso se puede, por ejemplo, revisar en el Tribunal de Contratación Pública. Es el sector que presenta mayores demandas en contratación pública y efectivamente por malas prácticas. Así Supongamos que concuerdo nosotros, totalmente contigo. Es una cuestión que no acaba. Esperanza, ¿no es cierto? Esperanza está... Ya, sí, me sí. dice Constanza a veces. Ah, ya. Sí, bueno, Pucha. igual supongamos los municipios, nosotros vemos nuestro municipio y la corporación hace bastante pega más que el municipio mismo en cuanto a administrar las dependencias, porque supongamos ahora van a sacar una biblioteca municipal, Ujú, pero la administración se la van a dar a la corporación. mm. Entonces ya estamos hablando de una biblioteca gigante. Sí, pero Eh, no en todas las corporaciones, fíjate, porque en algunos sí, municipios, los- bueno, hay municipios que no tienen corporaciones y hay municipios que tienen corporaciones con actividades bien acotadas. Entonces, sí, como de deporte, ¿no? Cultura y deporte cultura generalmente. y deporte, sí, educación, que tampoco dependen de las corporaciones. Entonces, es súper variopinto la cantidad de recursos que administra cada municipio y cada corporación. Y Sí, fíjense que la corporación de ustedes, ¿se dan cuenta la dimensión que tiene? O sea, podría ser perfectamente una empresa gigante. Chiquillos, discúlpenme un segundito, por favor. Un segundito. Ya, chiquillos.
Bueno, lo que yo les comentaba que cada municipio y cada corporación equivale a una empresa grande, gigante. O sea, si ustedes se dan cuenta la cantidad de recursos que ustedes administran y el impacto público que tiene, el hacer bien las cosas es heavy. ¿Se dan cuenta esa noticia que está en la palestra ahora en Antofagasta? ¿Se dan cuenta que ahí hubo un tema también de contratación pública? En el Servio, estos contratos que no se licitaron con esta fundación. ¿Han visto esa noticia, chiquillos? Que es la pareja de una Una diputada. diputada, Sí. claro. Pero más allá de eso, acá hubo una asignación por parte de, no sé si era del Servio o era de la Ceremi, que, bueno, ambos tienen que utilizar y se rigen por la ley de contratación pública. Acá se hizo una asignación directa, un trato directo, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, el fondo acá es que hubo, obviamente, incumplimientos normativos de acuerdo a la ley. O sea, más allá de toda la farándula que está involucrada en ese sistema, es que acá no se siguieron los procedimientos. Y obviamente genera mucha suspicacia por los altos montos que están involucrados. Y lo otro, en este caso, fíjense que se pagó anticipadamente el 100% de pago sin las prestaciones. Entonces, siempre nosotros tenemos que asociar el tema del pago con las recepciones conformes, chiquillos. Ustedes como corporación, ¿pagan en forma anticipada a sus proveedores en un contrato? Sí. ¿Pagan? ¿Le pides alguna garantía? No, supongamos, no en contratos, en cosas como compras. em, ¿Mm? ¿Mm? Sí, los baños químicos que arrendamos, o a veces supongamos hay muy pocos proveedores del Ujú. área y el proveedor que hay te pide pago anticipado, o por lo menos el 50%. ¿Ya? Y ahí sí tenemos, pero no estamos hablando de grandes obras ni nada, sino que insumos. Claro. Con la ley de compras, la diferencia que habría que hacer acá es que Ah, si yo doy un pago, tengo que pero solicitar ahí una habían garantía. garantía. Sí. Entonces, ese mismo arriendo de los baños, por ejemplo, que efectivamente hay pocos proveedores y cuesta encontrarlo, de alguna manera habría que pedirle una garantía si tú le quieres anticipar el trabajo. En el caso que estamos comentando, que es bien preliminar, ¿ah? Yo acá no estoy diciendo que es culpable ni nada, sino que estoy analizando desde el punto de vista de la contratación pública nomás. ¿Y qué tipo de garantía? No cheque, es el mismo tipo de garantía que tú le pides para seriedad de la oferta o fiel cumplimiento Ujú. de El contrato. cumplimiento de contrato estaba Se pensando. llama, se llama la garantía por anticipo. Ese es el tipo de garantía que tú le pides. Mm. Y tiene que ser cualquiera de los instrumentos que nosotros hemos visto. Vale Y su, vista, boleta de garantía, certificado de fianza, póliza. Son 4. Tiene que ser a la vista e irrevocable. Entonces, y, si yo le doy ujú. anticipo, le tengo que pedir una garantía por el 100% del anticipo que yo le estoy dando. Y consulta, si el proveedor se niega, porque supongamos hay Eh, cosas urgentes que nos han ujú, tocado como con máquinas o con temas dentales, que ujú, tenemos muy pocos proveedores y que si no pagamos el 100% no nos despachan. Igual ujú, nos terminan despachando, no hemos tenido inconveniente ni nada, pero ujú. ¿y si les pedimos garantía de anticipo y no quieren y es un producto esencial? Bueno, ahí tendrías que justificarlo. Pero en general, cuando yo pido anticipo, lo que pasa es que de alguna manera en todos los otros organismos no pueden haber anticipos sin garantía. Entonces yo creo que ustedes están trabajando muy como el privado y de alguna manera los proveedores que trabajan con ustedes están acostumbrados así. Entonces, así como es un cambio para ustedes, también es un cambio para los proveedores. Si yo tengo una urgencia y tengo que pagar anticipado, porque fíjense que la ley también incorpora la compra, yo puedo hacer compras online como organismo público y yo puedo pagar anticipado. Pero en ese tipo de cosas, por ejemplo, si yo quiero comprar un libro, quiero comprar cualquier cosa que es online, el Estado se comporta como un particular, porque cuando uno compra online, uno paga primero, ¿no es cierto? Y recibe después. Entonces ahí le aplica la ley del consumidor.
Pero acá lo que tú me estás diciendo, Constanza, no es eso, ¿no es cierto? Soy Esperanza, profesora. Ah, chuta, Esperanza, no es eso lo que tú estabas diciendo, ¿no es cierto? No, no son con proveedores que pagamos a 30 días, o sea, no a 30 días porque nos piden anticipado. Ya. Y no es a través Ujú. de la web, sino que es transferencia. Ok, ¿y qué garantía les da que ellos le van a cumplir el trabajo? Hay algunos que ya le hemos comprado con anterioridad, pero han Ya, cambiado los mecanismos de pago. ya. Y hay otros que tenemos que arriesgarnos. Ujú. Bueno, con la ley de compras, de alguna manera, ustedes cuando trabajen con esos proveedores, de alguna manera habría que señalarles que a ustedes ahora les rige la ley de compra y que ante un pago anticipado es necesario que ustedes que les den una garantía. O sea, yo me imagino que no deberían negarse, Ujú. Lo más porque las probable garantías... ¿Mm? es que te lo agreguen en el precio, Mm, porque cuando ya. yo pido garantía, la garantía tiene un costo y ese costo, si el proveedor es serio, te lo va a tirar a precio. Entonces, también ahí aplica el tema de que cuando yo pido una garantía alta, ya sea para seriedad o oferta, fiel cumplimiento de contrato, obviamente que la oferta que yo voy a recibir va a ser más cara que si yo no pidiera garantía de ese monto o derechamente no pidiera garantía si el monto me lo permite. Sí, es que esos son los costos al fin y al cabo de ser entidad pública. Así es, así es, No, hay que así asumirlo. es. O sea, si a ti te encuentra la Contraloría con un anticipo sin garantía, te va a observar. O sea, se los digo así claramente. Oye, es que la Contraloría y Chile Compra no exige, Ujú, no exige, no exige, pero no nos capacita. Nos tenemos que ujú, autocapacitar. ujú, Y a veces nos dejan en el limbo y seamos ujú. realistas, con todo lo bien que lo puede hacer Chile Compra, llamamos a su call center para pedir Ah, no. ayuda y es pésimo. Ujú, Y bueno, realmente nos hemos encontrado como en el limbo, pero ahí hemos ujú. tratado de buscar mecanismos para poder ir Por eso que estamos entendiendo de acá, po. mejor forma, sí. Sí, pero ese fue mi momento de ir contra las instituciones públicas. Ah, ya, no, está bien. Fíjate que, para que ustedes sepan, la mesa de ayuda de Chile Compra es una mesa que no te va a dar respuestas técnicas, te va a dar respuestas, por ejemplo, eh, un problema con una clave, un problema de indisponibilidad del sistema que lo va a levantar, pero ellos por contrato no pueden pronunciarse, por ejemplo, con respuestas que tienen que ver con la normativa. Y eso, digamos, ese es el alcance del contrato. En algún momento había ciertas respuestas que eran un poco más, que se referían a la normativa, pero hubo algunos problemas. Entonces, de ahí se definió de que la mesa de ayuda es solamente para temas operativos. Sí, yo recuerdo que en un curso nos decían que ellos no podían dar respuesta Ujú, porque parece que les había pasado que tal vez daban como una idea o no sé, y la gente lo tomaba textual y ujú. después argumentaba que le habían dado esa respuesta en el Chile Compta, supongamos. Así es. Y el señor nos decía que realmente los operadores no eran abogados, un poco No. como peritos al Ujú. 100% en la materia como para poder dar una indicación. Así es. Así es. Eh, bueno, la mesa ayuda lleva años y años y ha ido mutando un poco respecto, digamos, a los alcances. Yo estuve a cargo de la mesa ayuda durante hartos años y era súper complejo porque eran alumnos, había mucha rotación, por más que los capacitara Chile Compra, tampoco estaban en condiciones de dar respuestas técnicas. Chiquillos, volviendo al caso, con todo lo que hemos visto, espérense un poquitito porque me parece que me pasé esta. ¿Qué opinión le merece el accionar de la municipalidad en la revisión de las ofertas y la adjudicación? Ya, esta es mi respuesta. El municipio infringe varios de los principios de contratación, afectando la credibilidad y la competitividad, lo que impacta la eficiencia de los recursos públicos. ¿Por qué se afecta la credibilidad? Porque si yo soy un proveedor, yo digo que esas bases de licitación están arregladas.
y de alguna manera ya tienen ya un candidato a ser adjudicado. Lo que genera de que proveedores no van a creer en las bases y tampoco van a participar porque lo van a encontrar una pérdida de tiempo. Entonces, bases claras, bases que son objetivas de alguna manera van a fomentar la competencia. La competencia nos va a generar mayor eficiencia, ¿ya? Si yo tengo una sola oferta, por ejemplo, claramente estoy perdiendo, digamos, eficiencia. El municipio, bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos de malas prácticas? Entidad acepta e incorpora oferta presentada fuera de plazo y del sistema electrónico, lo cual va contra la normativa. Se publican bases en borrador, considerando sus criterios que no fueron considerados. No se publica el acta de evaluación, lo que genera reclamos, pérdida de confianza. Se adjudica oferta superior al monto estimado, lo cual es posible, considerando que el monto es referencial. O sea, lo único que estaba ahí, entre comillas, era esa cosa que ahí te señalaba que el monto era referencial, por lo tanto yo puedo adjudicar un monto superior. Distinto sería si fuera monto máximo, donde las ofertas que superen el monto señalado quedan fuera de bases. Ya, con todo lo anterior, ¿fue vulnerado el principio de probidad en materia de contratación pública, chiquillos? ¿Qué es lo que era la probidad? ¿Cuál es el alcance de la probidad en la contratación pública? ¿La probidad solamente aplica al proceso de evaluación de las ofertas? ¿Cuál es el alcance? Hay unos monitos que vimos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan, chiquillos, lo que era la probidad? Sí, es la conducta intachable. Exactamente. Y el probidad es que parte así, Y la que predominancia del interés general por sobre el general por particular. sobre el particular, Claro. sí. Pensemos en contratación pública, ¿ya? Tenemos desde la planificación, identificación de necesidades, ya hasta la gestión del contrato. ¿Cuál es el alcance de la probidad de la contratación pública? Considerando ese alcance. O sea, debería ser en todo el Así proceso es. donde participa un funcionario de una institución Ujú. pública o como nosotros que no somos públicos, pero que sí nos sometemos bajo la normativa pública. Así es, Esperanza. Exactamente. Es todo. Desde la planificación, desde la identificación de las necesidades, hasta la gestión del contrato, pago y término del contrato. Ya, chiquillos, eso lo tiene que tener así como metido así a hierro, ¿ya? Considerando eso, ¿fue vulnerado el principio de probidad en materia de contratación pública, chiquillos? Sí. Ya, María Jesús se está matriculando. ¿Quién más? Chiquillos. Ya, Bastián. Bastián tiene cara de darnos ahí, de contarnos. Sí, el principio de probidad fue vulnerado en casi todos los aspectos que hubo en este caso. Ya. Estuvo Es un muy mal malo. ejemplo. Sí, muy mal ejemplo. Bueno, la municipalidad no tuvo un desempeño honesto ni intachable, pusimos Ujú, nosotros. Y en la selección del oferente tampoco fue buena. O sea, no ujú. hubo probidad ahí. Hubo Ujú. algo Se turbio. afectó. Fíjense que la probidad, si ustedes se acuerdan de un bonito que vimos, la probidad también se vinculaba con la eficiencia, con el mejor valor por dinero, con la transparencia en el actuar, con la publicidad. Entonces, mi opinión, el municipio infringe la ley de compras y su reglamento en la ejecución de la contratación. Se observa infracción al comportamiento funcionario del personal que gestiona la contratación al incumplir el principio de legalidad. El incumplimiento de la legalidad también es una falta de la probidad, chiquillos. Se infringe el principio de libre concurrencia, de igualdad ante las bases, el principio de no discriminación, de transparencia y publicidad, sujeción estricta a las bases, no formalización. O sea, todos. Se afecta el principio de transparencia, el no publicar el acta de evaluación y aparte
se compromete el principio de eficiencia y se afecta el concepto de mejor valor por dinero en la contratación pública. Así que es un buen ejemplo, pero mal ejemplo, ya, pero para poder contrastar con lo que hemos visto. Fíjense que estaba revisando unas bases de licitación de un curso de un hospital del sur y ellos estaban pidiendo experiencia del docente 15 años. Estaban pidiendo que durante el último año la empresa que fuera a ofertar tendría que haber vendido al menos, tendría que haber contratado con ese hospital al menos una vez. Bueno, eran requisitos súper y con criterios de evaluación muy altos. Se adjudicó un docente que tenía un año de recién salido de la universidad, que recién se había titulado, ya la empresa sí le había vendido al municipio, pero no cumplía nada de lo que decían las bases. Así que estamos llenos de ejemplos. Ese no fue un municipio, sino que fue un hospital. Y claramente la competencia ve una situación así y te dice esta cuestión estaba arreglada. O sea, no voy a perder el tiempo ofertándote. Si fuera una licitación grande, lo más probable es que el proveedor se fuera al Tribunal de Contratación Pública. Y ahí es bastante más complicado. Ya, chiquillos, vamos a ver algunos dilemas y cuestionamientos de probidad. Un miembro de una comisión evaluadora, al momento de la apertura de las ofertas, se da cuenta que uno de los oferentes es un ex jefe con quien trabajó durante varios años. Tuvieron muy buena relación, por lo que se ven de vez en cuando con su familia. Se retiró de esa empresa hace un tiempo y desde hace 2 años se encuentra trabajando en este organismo público. Considerando lo anterior, este funcionario, ¿qué debiera hacer? ¿Identifican algún conflicto de interés? ¿O se vería afectada la imparcialidad en la evaluación? ¿El proveedor tiene algún tipo de inhabilidad por esta relación con el funcionario? ¡Cha, cha, cha, chan! ¿Quién se anima? Rayén, Constanza, Daniela. Bastián acaba de hablar, así que está salvado. María Jesús. A la luz de lo que hemos revisado, chiquillos, ¿qué opinan? Profe, ¿Sí? me salta como una duda en el ámbito de que él se dio cuenta que la ¿Ya? empresa, o sea, que el ex jefe estaba participando cuando hicieron la apertura. Sí, sí, no sabía antes. Fue la, Él no sabía antes. no, se fue a la apertura electrónica y de repente saltó que el ex jefe era un oferente, era el representante legal de una oferta. Acá no me estoy metiendo con que el miembro de la comisión le comentó a su ex jefe que iba a haber una licitación, le comentó los antecedentes y por eso está participando él. No estoy poniéndole más color, digamos, en ese aspecto, María Jesús. Profesora, ¿Sí? consulta, ¿dónde están las inhabilidades de la comisión evaluadora? Hay una, las inhabilidades, Ujú. hay Que una deberían estar directiva. establecidas por ley, ¿no? Lo que pasa es que no están establecidas por ley. Hay una directiva de contratación pública que de alguna manera da cuenta del funcionamiento de las comisiones evaluadoras. Mm, Lo objetivo que hay acá, ¿qué es lo que te dice la ley respecto a las comisiones evaluadoras? Que son sujetos de lobby, que se tienen que registrar durante el periodo, que no pueden tener contacto con los oferentes durante el periodo de evaluación, que tienen que ser imparciales, objetivos. Eso es como a grandes rasgos las obligaciones. Por otro lado, tienen que leerse las bases, tienen que aplicar los criterios de evaluación para poder evaluar las ofertas, tienen que ser imparciales, no tienen que hablar de los procesos de evaluación con terceros, eso.
yo creo que por un tema de probidad se debería declarar inhábil. ¿Ya? Pero ahora tendríamos que ver porque generalmente las inhabilidades van ligadas a un parentesco, Así es. que lo más es que acá no lo tiene. Pero Ujú, sí no lo también tiene. afectaría a su objetividad Ujú, al momento de tener una relación cercana, porque no es tan solo su ex jefe, sino que es una persona ujú, con la cual se reúne. O por lo ujú, menos él debería transparentar esa situación y que la ujú, comisión decidiera qué se va a hacer en este caso con el funcionario o funcionaria. ujú. Yo ¿Ya? iría como por esa parte, pero sí creo que podría afectar su criterio de evaluación. Ok, perfecto. Gracias, Esperanza. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Quién tiene que ver, a quién tendría que ir a decirle ese miembro de la comisión evaluadora? ¿A la comisión o a su jefatura? Buena pregunta. ¿No escuchan, dicen las chicas? María Jesús, ¿no se escucha? ¿Qué estáis preguntando, María Jesús? Yo escucho bien. María Jesús, ¿no me escuchas? Ya, ok. La pregunta, chiquillos, es, si un miembro de la comisión evaluadora tiene una situación como la que estamos hablando en este caso, ¿ya? Y él se siente que su objetividad quizás se podría ver en tela de juicio, ¿ya? ¿A quién tiene que informarle? ¿A los miembros de la comisión o a su jefatura? Yo creo, no sé si esté bien, pero que debería ser a los miembros de la comisión, porque ¿Ya? la jefatura, si bien es su jefatura, no está en el proceso de licitación. Ujú, ok. Entonces, o debería ser de repente tal vez, no sé, o al departamento jurídico o abastecimiento, pero de hecho nosotros hacemos que ellos firmen una carta de, Una declaración. una declaración de interés, ay, ¿cómo es el concepto, María Jesús? De conflicto, ¿no? Que hay De que no tienen conflicto de intereses. eso, que no hay conflictos de interés. Ujú, Entonces, pero generalmente esto se hace antes de que empiece el proceso de ir viendo participante por participante. ujú. Entonces, Acá la declaración se debiera hacer posterior a la apertura. ¿es Se abre la posterior? apertura y los miembros de la comisión firman la declaración que no tienen conflictos de intereses, porque antes no saben quién va a participar. Mm, ese es muy buen Si, dato. si ustedes lo hacen antes, se van a ver en la obligación de que en el caso de que haya algún conflicto de interés, van a tener que subir otra. Entonces es ilógico. El proceso tiene que ser, firma la declaración de sin conflicto de intereses posterior a la apertura, chiquillos. Mm, ¿Quién más se pronuncia? Esperanza ya dio su opinión. ¿Alguien más? ¿Ustedes creen que el proveedor tiene alguna inhabilidad para participar de esa licitación? Yo, yo digo que el proveedor no tiene inhabilidad, pero en este caso la persona que conforma la comisión tiene que avisar a la comisión que tiene este conflicto de interés, diría yo. Ok. Rayen, ¿alguna opinión? Rayen está sin micrófono, ¿no es cierto? Profesora, Sí. Constanza igual le escribió en el chat. Ya. Tendría que ver el mejor proveedor por precios y producto cotizado. Si se le selecciona por ser solo cercano sin tener mejor precio, no habría transparencia. Ok. Chiquillos, acá, em, fíjense que si un miembro de la comisión evaluadora siente que de alguna manera se va a ver comprometido la objetividad, a pesar de que no es familiar de tercer grado, ya de afinidad, inclusivo, ya, él tiene que informarlo a la jefatura. Le podrá contar a los miembros de la comisión, pero los miembros de la comisión no tienen el poder o la posibilidad de reemplazarlo. Y es la jefatura la que está a cargo, y la jefatura estamos hablando de quien firmó el acta, ¿ya? Hay una declaración, o en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de unas bases de licitación en la corporación, tendría que ir a la jefa de abastecimiento
La jefa de abastecimiento podría conversarlo con el área jurídica, ¿ya? Si le ve o no incompatibilidad. Y es la jefatura quien determina si ese funcionario sigue o no como miembro de la comisión. Ese miembro de la comisión es ideal, digamos, que lo haga por escrito para quedarse con un resguardo, porque eventualmente, y así como están los tiempos, podría otro oferente que no gana ese proceso, podría saber de esta relación de este miembro de la comisión evaluadora y podría levantar la situación y justamente en el caso de que adjudicase, por ejemplo, este ex jefe de este miembro de la comisión evaluadora, se podrían poner suspicaces y decir que fue poca objetiva la evaluación. Entonces, hay que actuar con harto cuidado y va a ser la jefatura quien va a determinar si ese miembro de la comisión continúa adelante o no continúa adelante en base, digamos, a los elementos que tenga, digamos, para ver si la objetividad se ve o no afectada. Bastián tenía razón, el proveedor no tiene ningún tipo de inhabilidad para presentar. Distinto hubiese sido si él hubiese sido familiar del jefe de servicio o de los directivos de ese organismo público. En este caso, no se señala en esto. O sea, asumimos que no tiene relación de parentesco de segundo grado consanguíneo ni de tercero por afinidad. ¿Ya? Así que el proveedor no tiene ningún tema. No tiene un tema de inhabilidad. Pero sí es importante, y considerando lo anterior, ¿qué debiera hacer? O sea, si él ve de que efectivamente este grado de amistad, porque fíjense en lo que dice la ley, el miembro de la comisión evaluadora va a determinar en caso de que haya amistad o enemistad manifiesta. O sea, la ley también es súper amplia. No te dice que tiene que conocer o tiene que haber dejado de trabajar con gente hace más de un año. No te lo dice así. Te habla de amistad o enemistad manifiesta. Y acá claramente había, por la relación que dice acá, había una situación de amistad con el proveedor. Por lo tanto, si él se siente comprometido, debiera hablar con su jefatura y la jefatura debiera decidir. ¿Queda claro, chiquillos? Sí, ¿Sí? Este ejemplo que estoy dando acá no es algo de ciencia ficción, es algo que les puede pasar todos los días cuando están trabajando las comisiones evaluadoras. Bueno, ¿cuál es el alcance del principio de probidad en la contratación? Bueno, ya lo sabemos ya, lo respondimos antes, es todo el proceso, todas las etapas, ¿ya? ¿Y la falta de planificación constituye una falta de la probidad? Chiquillos, sigamos por la lógica, más que busquen las PPT anteriores, ¿qué está? ¿Qué me dicen? No se peleen para responder. Em, Voy a decir cualquier cosa, maestra, ¿ya? Dale nomás, Yo creo dale que nomás. sí, porque al no tener una buena planificación, no hacen un plan anual real, ¿o no? Ujú. ¿Sí? Eso creo yo, no sé los demás. Bastián, ¿tú estás de acuerdo con María Jesús? eh, sí, yo creo que eh, una falta de planificación lleva a una falta de probidad. O sea, Ujú. como lo dijimos antes, la falta de planificación lleva a la falta de eficiencia, se puede derivar en la fragmentación de las compras, y eso Ujú. ya pasaría a ser falta de la probidad. Ok. O sea, tú ves que genera consecuencias que te llevan a faltas de probidad. Claro, Ok. ¿Tú, Rayen, estás de acuerdo? Sí, es una falta de la probidad, porque la probidad constituye todo lo que hace un funcionario. Muy bien, Rayen. ¿Constanza?
Está escribiendo. ¿Y Daniela? ¿Qué dice Daniela? Daniela está igual de acuerdo, perfecto. Es una falta a la probidad. Ujú. Daniela, perfecto. Chiquillos, fíjense que em, es una falta a la probidad. Y, y lo que nos señalaba Bastián, no planificar es una falta a la probidad. No, no significa que cuando yo no planifico voy a llevar a situaciones que van a ser faltas a la probidad. Porque de alguna manera em, las etapas que hay en un proceso de contratación son todas coordinadas, son todas relacionadas. Entonces, si yo no planifico, tal como tú decías, voy a fragmentar, voy a dividir las compras, voy a ser menos eficiente. De alguna manera, la planificación, que en realidad la tomamos muy a la ligera y no la tratamos como una herramienta de administración, encontramos que muchas veces es una falta de tiempo y que es engorroso planificar, nos hace de que vayamos generando gestión no planificada, rutinaria, repetitiva, nos va a generar más trabajo operativo, por lo tanto, atenta contra el mejor valor por dinero, nos va a llevar a que seamos menos eficientes, ¿ya? Entonces, lo que yo le estoy diciendo, y fíjense que hay un estudio de la Fiscalía Nacional Económica que salió hace como 2 años atrás en contratación pública, y ellos veían, así como también un trabajo en la Universidad de Chile, que una de las causales que te genera una serie de vicios, como aumento de tratos directos, em, de nuevo señalan la fragmentación, la poca competitividad, la disminución, por ejemplo, de los plazos de publicación a plazos que son los exigidos, los mínimos exigidos por la ley, se debe a la falta de planificación. Por lo tanto, en la modificación de la ley que está actualmente en el Congreso, se le va a dar un foco muy importante a esta primera etapa, que es la planificación, ¿ya? Porque en general es una etapa o es una función que se hace poco en los organismos públicos. Se ve que se agrega muy poco valor, ¿ya? Porque se hace obligado, porque tú generas un pack y después no lo consideras, etcétera, etcétera. Entonces, con esta modificación de la ley viene una serie de fuerza y de elementos que van a llevar a que se mejore la planificación. No sé si están de acuerdo conmigo, chiquillos. Sí, Ya. Bueno, la falta de competencia en un proceso de contratación afecta la probidad. Chiquillos, ¿qué me dicen ustedes? ¿Competencia en el ámbito de que una persona tenga noción de las compras o No, competencia de proveedores? competencia de proveedores. La falta de competencia es, por ejemplo, yo hago un proceso y me llega un proveedor. A eso me refiero, no, no falta de competencia de conocimiento, sino que en cantidad de ofertas. Puede ser, porque Puede puede ser, ser que las bases no estén bien especificadas o ¿ya? sean eh, o estén hechas como para A solo la ese medida, proveedor. a la medida, bases a la Claro, medida. exacto. Ajá, ok. Muy bien la lógica, María Jesús, efectivamente. Chiquillos, acá, más que conocerse la ley, el artículo, ¿ya? Lo que hay que hacer es como un proceso reflexivo respecto a lo que hemos visto y aplicarlo a esta pregunta. La reflexión que hace María Jesús va en esa línea, ¿ya? Si nosotros tenemos pocos oferentes, ¿será porque las bases están hechas para ese proveedor?
¿Será que las especificaciones técnicas fueron muy apretadas y no fomentaban la competitividad? ¿Será que los plazos de ese proceso fueron muy ajustados? O llevémoslos a una compra ágil. Ustedes saben que la compra ágil uno la puede publicar 24 horas, ese es el mínimo. ¿Será que la publico hoy día y la cierro mañana? Eso de alguna manera igual lleva a que haya menos competencia, ¿no es cierto? Entonces, y fíjense que estamos llenos de esos ejemplos de compras ágiles, ¿eh? Yo hago un filtro y veo compras ágiles con 24 horas de publicación y lo más probable es que ese comprador ya tenga ya al proveedor que le avisó, a su proveedor regalón, entre comillas, y no quiere que lleguen otros. Entonces, de alguna manera, em, cuando me llegan pocos proveedores, eh, lo más probable, digamos, es que hayan problemas en las bases y eso obviamente afecta a la probidad o se ve vulnerada la probidad. Distinto es el caso en que hay licitaciones grandes de altos montos, donde fíjense que la mayor cantidad de licitaciones con un oferente está en las LR, que son licitaciones sobre 5.000 UTM. A mayor monto, menor cantidad de oferentes, ¿ya? Y va a ser casos como excepcionales, contados con los dedos de la mano, en las cuales hay bases bien hechas, con definiciones técnicas bien definidas, con plazos amplios, donde llega un oferente. Así que, muy bien. Bueno, y acá, ¿qué les pongo yo? La entidad pública realiza un proceso de contratación con una aparente competencia, pero en realidad se establecen barreras o condiciones restrictivas que limitan la participación de otros proveedores, beneficiando a un único oferente. Y esto podría ocurrir, por ejemplo, con especificaciones técnicas excesivamente detalladas. La entidad pública redacta especificaciones técnicas tan precisas que solo un proveedor en particular puede cumplir. Esto excluye a otros proveedores o otros posibles competidores que podrían ofrecer alternativas válidas también o más económicas. Fíjense que esto se ve eh, cuando uno compra vehículos o cuando uno compra camiones, por ejemplo, por parte de un municipio, en que pone la distancia de los ejes de X milímetros, ¿ya? Y que solamente lo tiene una marca. Entonces, la lógica del organismo público es que quieren comprar tal marca y tal modelo. Entonces, le piden a alguien, generalmente a la marca, que le dé cuál es la tamaño o cuál es la característica que distingue a ese vehículo sobre otro y lo ponen dentro de las especificaciones técnicas. Todos aquellos que no cumplan quedan fuera de bases. Y eso es una licitación a la medida, ¿ya? Y eso afecta la transparencia, afecta la probidad, porque de alguna manera estamos limitando la competitividad de esa licitación. Otra situación, requisitos de experiencia o capacidad desproporcionada. Se fundamentan requisitos de experiencia o capacidad que son desproporcionados con el objeto del contrato, lo que dificulta la participación de otros proveedores que podrían tener capacidad para cumplir con los requisitos, pero que no cuentan con la experiencia exigida. Por ejemplo, un curso de capacitación y piden 15 años de relatoría al oferente o al profesor, al docente. Eso es desproporcionado. Van a comprar bienes, por ejemplo, commodities, como por ejemplo papel higiénico o papel de impresión, y le piden 10 años de experiencia al proveedor. ¿Para qué? O sea, ¿qué agregación de valor tiene eso? ¿Ya? Entonces, siempre cuando nosotros pedimos experiencia, tiene que ser proporcional al producto o servicio que yo estoy contratando. Distinto es, si yo quiero hacer una consultoría, necesitaría, digamos, obviamente, de valorar la experiencia con una mayor ponderación. Manipulación de plazos o condiciones. Se garantizan plazos o condiciones poco realistas o restrictivas que limitan la participación de otros proveedores. Por ejemplo, establecer plazos de entrega cortos o condiciones de pago desfavorables que solo un proveedor específico puede cumplir. Por ejemplo, acá, compra de computadores, ¿ya? Yo llego, hago una licitación, quiero comprar 10 PC y pido que
una vez adjudicado, los computadores se entreguen en 5 días o en 3 días hábiles. Como ustedes saben, generalmente el stock de los proveedores no lo tienen, o sea, no te lo van a entregar en 3 días ni en 5 días, ¿ya? Y más, si yo te estoy comprando 100 computadores o 1000 computadores, no te puedo pedir que me los entregues en 5 días. Claramente, ahí hay una información que tiene ese comprador con un proveedor específico para limitar la participación de otros proveedores. Colusión o acuerdos previos. Los funcionarios públicos y los proveedores se podrían coludir o realizar acuerdos previos para favorecer a determinado oferente en detrimento de otros competidores. Bueno, acá estamos llenos de malos ejemplos. Tenemos alcaldes y tenemos administradores municipales que de alguna manera recibieron dinero por adjudicar a empresas específicas, ¿ya? Y ahí claramente eso es, aparte de una falta administrativa y legal, eso constituye delito también, ¿ya? Y obviamente estas situaciones son algunas, ¿ah? Hay otras más, ¿ya? Afectan la competencia, afectan también el acceso equitativo a las oportunidades y también obviamente vulneran la eficiencia de los recursos públicos, porque lo más probable es que acá vamos a tratar o vamos a llegar a una adjudicación que es de mayor costo y de peores condiciones porque no hubo competencia. ¿Ya, chiquillos? ¿Les quedó claro esos malos ejemplos? Sí, Bueno, acá nos ha pasado ¿ya? que como ya hartas empresas se han enterado que vamos a empezar a trabajar a través de convenio de mercado público, Chile Compra, ¿Ya? Ujú, desde el laboratorio le insisten a la requirente, o sea, a la unidad técnica, que ujú, quieren reuniones con nosotros, con abastecimiento. ¿ya? La primera reunión fuimos, porque realmente Ujú. se nos pasó, la señora Vivi nos invitó, le dijimos, sí, no se preocupe, vamos a estar. Y después, estando en la reunión, dije, no, pues esto debía haber sido por ley del lobby. Por Debieron haber lobby, pedido, sí, así es. debieron haber pedido la reunión por ley del lobby. Y Ujú. ahora le tenemos como indicado que no vamos a ir a ninguna reunión que no sea a través de ley del lobby. Así es, así es. Em, de alguna manera, las áreas de abastecimiento tienen poder de decisión al definir, por ejemplo, requisitos técnicos, bases de licitación. Por lo tanto, ustedes son una parte sensible dentro del proceso de contratación, ¿ya? Ahí la recomendación está bien lo que tú señalas. Cuando alguien quiere influir en forma positiva o negativa en la administración, acá hay que solicitar que se haga a través de ley de lobby. Si un proveedor, por ejemplo, quiere ir a mostrar sus productos o ciertas condiciones técnicas y va el área de abastecimiento, debiera ser a través de esa vía. Así que está muy bien. Em, Tengo una y consulta, ¿Sí? disculpe. Lo que pasa es que nos ha estado pasando que tenemos enfermeras que son referentes comunales Ujú, que quieren que compremos las cosas solo con un proveedor. ¿ya? Y cuando se han comprado con otros proveedores, ellas no la utilizan porque dicen que son malas y ha habido, ¿no es cierto? ¿Cómo le dicen? Remesa, ¿Ya? mermas, eso, mermas. Ah, mermas, porque Sí, no las utilizan. no las utilizan. Entonces Ujú, eso en FOFAR nos puede significar que nos descuenten y nos pasen menos cantidad de dinero porque hay hay merma. remesas, Ok, hay mermas, se me hay olvidó esa merma. expresión, hay Ujú, mermas. Entonces, nosotros le decíamos que no podían ellas definir porque aparte está el correo de las brujas que dice que ellas reciben incentivos por parte de ese proveedor. mm. Entonces Bueno, ahí ya claramente hay un tema administrativo de salud que lo tiene que resolver salud, pero yo le decía a la chica encargada de bodega que si necesitaba que fuéramos a una reunión no había problema y ahí le dejamos definido que ya no nos pueden estar imponiendo con qué proveedor ujú, y tampoco pueden hacer unilateralmente decidir que no las van a ocupar porque está mala, siendo que tienen las mismas características indicadas por la otra. Pero lo que han hecho es copiar y pegar como especificaciones técnicas del las proveedor. especificaciones técnicas del proveedor. Mm, sí. Bueno, acá es un claro ejemplo de lo que veíamos de lo que veíamos en la lámina anterior. En este caso, claramente ese referente técnico no conoce la ley, no conoce tampoco las faltas que podría estar
¿Y han conversado con su jefatura? Lo que pasa es que como es un tema de salud, Ujú. acá uno no se puede meter en lo que pasa en salud, ¿Ya? a menos que nos digan, oye, está pasando esto, necesitamos su ayuda, porque es como Ujú. un reino aparte. Ok, Entonces, pero sí estamos en antecedente y a colocar al tanto como al secretario general de la situación. claro, y para que el secretario general lo baje a salud entonces. Sí, y ahí ellos deberán determinar qué va a pasar con eso, pero es bastante irregular. Sí. Mira, acá em, no son los únicos que les pasa eso, ¿ya? Bueno, en salud ya antes pasaba mucho más cuando estaba la implementación de la ley, o sea, ustedes están en esa misma etapa. En general, estos referentes técnicos no están conscientes de que lo están haciendo mal. Muchos reciben incentivos o recibían incentivos por lo menos y pueden recibir incentivos. Y cuando te hacen esa solicitud que es como tan cerrada esa especificación técnica, ¿te la hacen con firma de estas personas? ¿Ellos se matriculan de que efectivamente necesitan eso así como bien cerrado? Lo que pasa es que todo se canaliza en bodega de salud. ¿Ya? Y bodega de salud es realmente quien está poniendo la alerta y quien está informando la alerta de la situación. ¿Bodega de Y salud depende de ustedes? no, de ¿Ya? salud. ¿Ya? Todo lo que diga salud es salud. Ok. Pero ustedes compran. Nosotros compramos, sí, y ellos también compran a través de Cenabás, pero solo ¿Ya? Cenabás, Ok. porque ahí entiendo que tiene que haber un juez a cargo, porque si no, Cenabás como que por normativa no permite, desconozco, no he como querido meterme tanto en esa área porque salud determina, ¿no es cierto?, como su funcionamiento. Ujú, Y ella nos tiene que pedir a nosotras ujú, para nosotros comprar. Entonces ahí ujú, ella ha detenido un poco la situación porque quiere primero tratar de resolver lo que está pasando. ujú. Entonces no es que nosotros tengamos mayor vinculación con lo que se vaya a solicitar. Ok. Oye, Esperanza, ¿y han hecho ustedes algún instructivo, por ejemplo, a la luz de que ahora tienen que comprar bajo la ley de contratación pública, dando como directrices respecto a cómo tienen que operar y cuáles son el funcionamiento de cómo ustedes tienen que hacer las contrataciones, de cómo tienen que ser las especificaciones técnicas, que tienen que ser abiertas? ¿Han hecho esa bajada formal? Lo que pasa es que no hemos hecho la bajada formal porque lamentablemente en administración central no hemos podido como llegar a acuerdos ¿Ya? de cómo se van a hacer las cosas en cuanto a mercado público y Ujú, por ende igual a nosotros nos atrapa un poco de brazos y piernas porque no sería como saltarnos a jurídico y todo tiene que pasar por el visado de jurídico ujú. y jurídico todavía no nos manda ni las bases de licitación. Mm. Bueno, Entonces como hemos sí estado están. insistiendo un poco. Mm. Yo creo que acá claramente ellos están incumpliendo este referente técnico y yo creo que urge bajar esta como instructivo respecto a cómo va a operar la corporación a la luz de la ley de compras públicas Sí, creo que es y, un buen y punto. poniendo como, por ejemplo, requerentes técnicos, poniendo cuáles son los requisitos que deben cumplir las especificaciones técnicas. Entonces, siendo como bien didáctica. Entonces, con ese documento se podría resguardar la persona de la bodega de salud. Pero Sí, acá, también, ¿Mm? también tengo entendido que a nivel como de salud ellos tienen reclamos formales y esos reclamos formales tienen un conducto. Entonces se le Ujú, está solicitando a esos referentes técnicos que lo hagan a través de ese conducto porque tienen que argumentar el por qué solamente necesitan ese producto de ese proveedor. Y con claro, eso quieren hacer como los temas internos, ya, según lo que yo ok. entiendo, pero creo que igual serviría mucho bajar un instructivo. De todas Ahora maneras, porque, ¿Mm? es que me imagino, o sea, nosotros podemos redactar algo, me Ujú, imagino que también va, porque a mí me da la impresión de que si tenemos un instructivo es porque hay una claridad de cómo van a ser los procesos ujú, y realmente no tenemos, o sea, no es que desde abastecimiento no la tengamos, sino que
los otros departamentos que están involucrados en los procesos no están esas claridades. Ujú, Entonces ok. podríamos trabajar de repente en algo e ir viendo qué les parece a las otras, a los otros departamentos. O sea, yo creo que lo peor es no hacer nada. Ujú. Y yo creo que de ustedes va a tener que hacerle ese instructivo. Y de ahí lo irán bajando a las otras áreas y le irán poniendo los comentarios, qué sé yo, pero ya va a haber una cierta presión de parte de ustedes. Así Sí, que me parece una súper buena idea ir trabajando en ese instructivo. No se imaginen una cuestión así como una Biblia, sino que estamos hablando paso a paso, ¿ya? Y de alguna manera va a ser una primera borrador y luego se va a poder ir fortaleciendo. O sea, lo, lo perfecto enemigo de lo bueno. Ya a veces uno se inhibe de hacer cosas porque no tiene todo claro. Ya acá yo creo que tienen que tirarse nomás, chiquillos. lo que pasa es que estábamos trabajando un flujo, ¿Ya? referente más que todo de licitaciones, Ujú, y queríamos como terminar ese flujo para, lo íbamos a adjuntar como a un incentivo, ujú. pero ahí quedó la embarrada. Con el Porque flujo ya quedó todo mal y se ahora está en sintieron tocados, stand-by. se sintieron tocados otras áreas. Sí, como que ahí ya fue Mm, complejo y ahí ya salió el tema de que sí, de que abastecimiento no maneja lo que está pasando con mercado público. Y es ya, como complejo porque las otras áreas no se han capacitado tampoco, pero hay una persona que viene de otro municipio y que ha tenido un poco de conocimiento en compras públicas y se están basando mucho en lo que él indica. si quieren podemos revisar ese flujo de licitaciones. ¿Se lo muestro? Sí, claro, A ver, déjeme ver dónde colocamos el último. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? todas las que quieras, María Jesús. Lo que pasa es que el otro día me llamó la señora Viviana del laboratorio, ¿Ya? donde ella me dijo que el proveedor le dijo a ella que emitiéramos una consulta al mercado. ¿Ya? Yo le preguntaba que por qué le había dicho eso y ella me decía que ella quería licitar unos productos que tienen como datos y los insumos. Y ahí Ujú, yo le pregunté a la señora Viviana si ella tenía el conocimiento al 100% de lo que está pidiendo como unidad técnica. ujú, Y ella me dice que sí, porque actualmente ocupa los insumos y el equipamiento, entonces ya sabe lo que tiene que pedir. ujú. Me preguntaba que por qué el proveedor le estaba diciendo que nosotros hiciéramos una consulta al mercado. Es raro, ¿ah? Porque de Sí, alguna porque manera, yo le dije que si ella no tenía claridad de lo que necesitabas, uno podía emitir una consulta, claro. pero ella sabe lo que va a pedir. Ujú. ¿Ustedes, chiquillos, han hecho alguna consulta al mercado? Le dijo en qué era la consulta a la señora Viviana. ¿Han No, hecho no alguna hemos consulta hecho, al no, mercado? Y tampoco sabemos hacerla, maestra, para que nos enseñen, por favor. Pues, Claro. nos Oye, enseñaron una vez, pero no lo aprendimos, es sí, diferente. mira, una consulta al mercado es algo muy simple y, y yo creo que de alguna manera quizás ese proveedor que le dijo que hicieran una consulta al mercado, quizás es el proveedor que no tiene ese comodato, lo más lo más probable, probable, lo sí. más probable. Entonces, quizás no le dijo tan derecho. Cuando nosotros hacemos un comodato, el comodato, generalmente el equipo queda sin costo, pero uno va comprando los insumos que son asociados a ese equipo, ¿ya? Entonces, hay distintas cosas que tenemos que ver. El plazo del periodo del comodato, por ejemplo, porque generalmente después el equipo queda para el organismo público. El valor de los insumos médicos que están asociados a ese equipo, ¿ya? Y de alguna manera, si yo quisiera hacer una consulta al mercado, que me parecería interesante hacerla en este punto específico, María Jesús, sería, eh, ¿cuál es mi necesidad? ¿Cuál es el examen que yo necesito de alguna manera abordar? ¿Ya? O el procedimiento, qué sé yo, el análisis químico que necesito hacer. ¿Cuántos exámenes, por ejemplo, o procedimientos voy a hacer por hora, por día, por semana, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo sabe la señora Vivi? ¿Ah?
Eso Todo todo eso lo lo sabe. sabe ella, sí, porque el laboratorio llevará más de 10 años, 15 años. Pero tal vez sea el valor, pues, María Jesús. Pero, Porque uno pero también María puede hacer consulta Jesús, de mercado para saber cuánto sale. María Jesús, entonces yo Pero le le dijo a la pongo, señora Villana que hiciera una consulta. claro, María Jesús, entonces yo le pongo, ¿cuál es mi demanda? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Ya? E invito a empresas a que me señalen de qué manera o cuáles son los equipamientos y el valor de los insumos que estarían asociados a esto. ¿Ya? Le preguntaría también a la consulta del mercado cuántos son los años que ellos requerirían para que fuera costo efectivo ese llamado. 5 años, 4 años, 2 años, Quería saber, proveedor. por la obsolescencia tecnológica, porque muchos de esos equipos pueden tener obsolescencia tecnológica y sacan insumos eh, distintos que después quedan, eh, digamos que ya no te sirve el mismo equipo, te van a hacer una actualización tecnológica, entonces sería interesante trabajar su primera consulta al mercado en un tipo de esta contratación. Generalmente, el valor del equipo es nada, ¿no es cierto? Pero el valor de los insumos es súper variable, muy variable, desde 200, 300, 400% de más caro y más. El tema de las reparaciones, ¿se hace cargo la empresa que dio en comodato el equipo o ustedes tienen que pagar las reparaciones y mantenciones? Entonces, hay una serie de gastos que están asociados a este tipo de contratación que hay que considerarlo también. La capacitación en el caso de que se incorpore un equipo nuevo. El tema de la compatibilidad con otros equipos, por ejemplo, que tenga el laboratorio. ¿Es compatible con los otros o no se necesita que sea compatible? No sé si les hace sentido lo que les estoy diciendo, chiquillos. Sí, Yo Bueno, tengo una consulta. ¿sí, Esperanza? Lo que pasa es que siento que es bueno el tema de hacer cotizaciones, o sea, hacer como consultas al mercado, Ujú. pero también hacerla solamente porque el proveedor nos indica que la hagamos, No, siendo no, que, no hay que hacerla por eso. O siendo que sea, todavía no tenemos como planificadas licitaciones con laboratorio. ujú, esa es Entonces, otra tal cosa. vez, Ese es otro elemento. O sea, yo no voy a hacer una consulta al mercado porque el proveedor me lo está solicitando. O sea, en el caso que ustedes necesitasen hacer esa contratación en, no sé, 4 o 5 meses más, ahí sería interesante hacer una sí, consulta al mercado para tener elementos para preparar las bases de licitación. sí, porque encuentro que es importante igual como guiar a las unidades requerentes. Totalmente. Entonces, en ese proceso, es decir, que igual tenemos que hacer de forma ordenada y paulatina los procesos y que no Ujú. podemos ir guiándonos en lo que nos digan los proveedores porque claramente van a ver un beneficio propio. No, totalmente. Y por eso, y te digo, o sea, si ese requerente sabe lo que necesita y me imagino que quiere seguir y sabe la marca del equipo que necesita hacer, lo más probable es que también hayan otros equipos de otras marcas que hacen lo mismo y quizás a un precio mejor costo eficiente. Entonces, acá el valor de los insumos es la clave. Sí, acá todos los equipos de laboratorio son con la Roche, la gran mayoría. Ya. O sea, igual estamos, sí, estamos a un nivel con Roche, bueno, algo, pero estamos a un nivel de clínica, en cierto modo, como Ujú, laboratorio. Y nuestra idea, entendemos igual a la señora Vivi, también creemos que es importante no bajar el nivel. ujú. Pero Entonces, acá pero sí, no necesariamente uno va a bajar el nivel porque es más costo eficiente. De alguna manera uno puede generar o definir ciertos estándares técnicos. Acá yo no le estoy diciendo que al usar o al hacer una consulta pública o al trabajar con mercado público o la ley de compras públicas, ustedes van a tener que irse al más económico, al más barato. Eso no es comprar bien. Ya lo hemos hablado. Entonces, el mejor valor por dinero es una combinación de calidad, de eficiencia, de eficacia en el sentido de satisfacer la necesidad, ¿ya? Y transparencia. Entonces, no se queden con la idea de que comprar por mercado público, comprar bajo la ley de compras, la 19886, va a significar
comprar malo y barato, no es ese el objetivo, porque eso no es comprar bien, chiquillos. Ya, para que nos quedemos, y estoy de acuerdo contigo, Esperanza, o sea, si vamos a hacer una consulta pública para satisfacer o a raíz de lo que dice el proveedor, no tiene sentido. Tiene que ser en función de lo que ustedes tengan planificado en sus compras. Y la consulta del mercado se hace previo a las bases, cosa de que obtener información y que a ustedes les sirva como insumo para las bases de licitación, para los criterios de evaluación, para la duración del contrato, etcétera, etcétera. Necesito que me permita Ya, compartir. estoy acá. Ya. Voy a dejar de compartir. A ver, descargas. Wilson. ¿Qué ven? Tus archivos. ¿Mi carnet? No. Ya, espera un momentito. Ahí, ¿qué ven? Ahora vemos. ¡Qué colorido! Sí, nos gustan los colores. Eso. Está muy bien. A ver. Elaboración de las bases. ¿Qué es SP? Solicitud de pedido. Ok. La solicitud de pedido. Finalización del contrato. Firma y jefatura. Dile Elaboración de bases. Espera, deja. Este flujo está en función, está dividido por elaboración y publicación de base, evaluación y adjudicación y formalización del contrato. Me cuesta ver acá cuál es el área que está a cargo de cada una de estas cajitas. Porque, por ejemplo, ¿Mm? Supongamos, cuando no es abastecimiento, es que esto lo vamos a pasar después como a un programa para que lo haga bien, pero Ya, ok. cuando no es abastecimiento, arriba sale, supongamos, dice elaboración de bases al inicio, Ujú, solicitud ujú. de aprobación de autorización presupuestaria, quien la entrega es, o quien los ve es dirección de finanzas y abastecimiento, Ah, ok, ya, ¿no es cierto? Ahí sale perfecto. como en un cuadradito azul, El arriba, responsable. Ujú, sí. Y después vienen acá, ¿no es cierto?, visto buenas bases técnicas y requerimiento técnico a través de correo. ujú, Y ahí va. Bueno, casi todo ese proceso es de abastecimiento. ujú, Después, cuando vamos a evaluación y adjudicación, acá tenemos como entra a jugar un poco más jurídico, ujú, pero tampoco tanto más. ujú. Está la evaluación, la comisión evaluadora, la resolución de adjudicación. Está la Sí. declaración jurada de ausencia de conflicto, que tiene que ser posterior a la apertura, el envío a firma y el cierre, ¿ya? La formalización del contrato, mayores a 1000 y menores a 1000 UTM. Ujú, Elaborar contrato y si se puede formalizar a través de la OC, ¿no es cierto? sí. En los casos menores. Consultar aprobación por parte de la jefatura, plazo de 10 días hábiles para la firma del adjudicado, resolución a prueba de contrato, informar formalización a comisión evaluadora, devolución de garantía, entregar a gestor de contrato, entrega de información a unidad requirente, cierre. ¿Ya? ¿Y qué es lo que generó ronchas acá? Realmente voy a tratar de ser objetiva. Mire, esto nosotros ya lo habíamos trabajado con jurídico el año pasado. Ujú, Ellos habían aceptado, habían unos cambios que ahora se produjeron, pero ellos habían aceptado el flujo. ¿ya? Al igual que las bases, también las habían aceptado. Ujú, Y este año, cuando empezamos a ver, porque íbamos a empezar a hacer licitaciones con innovación y proyecto, que eran como obras, ujú, que jurídico estaba como exigiendo que todas las compras fueran a través de mercado público. Ahí ujú, tuvimos el primer roce porque realmente dijimos, tenemos que ir de manera paulatina porque si no va a quedar la embarrada, va a ser un desorden.
podemos caer en fragmentación, hacer algo que no corresponde, y va a Ujú, ser más una pérdida que un beneficio. ujú, Ese fue como el primer roce que tuvimos con jurídico. Después, cuando empezamos a ver el flujo, ellos no se acordaban de que habíamos visto el flujo anteriormente ujú. y dijeron que las bases estaban malas. ¿Ya? La que están revisando ahora. Sí, y que esas bases, ellos iban a entregar unas bases y que, porque las nuestras estaban malas. Entonces, ok, Ujú. yo sabiendo cómo era, porque no es algo que uno haga de la noche a la mañana, es todo No, un es proceso, lento. Ujú, yo les dije, ok, perfecto, realícenla ustedes, para que en cierto modo sepan que los procesos no son tan rápidos como dicen ser. ujú, Eso fue en mayo y todavía estamos terminando junio, fue en la quincena de mayo. El 11 de mayo fue la reunión que definimos eso y hasta el momento no tenemos las bases de licitación. ujú. Y no han podido licitar tampoco. Y no hemos podido licitar por lo mismo, siendo que las unidades requerentes nos están insistiendo en que licitemos. Ujú. Entonces nos ha costado mucho poder tener una visión clara con jurídico, que en algún momento tenemos que llegar a puerto porque si no, no vamos a funcionar como corporación en temas de mercado público. ¿Tienes reuniones periódicas con ellos? Es que en estos momentos no hemos tenido reuniones periódicas con ellos porque las últimas 4 reuniones que tuvimos con ellos, eh, ya esto es como más en la interna, pero ellos dijeron que nosotros no íbamos a ser capaces Ujú. reiteradamente y tuvimos que levantar en cierto modo como la inquietud de parte de ellos porque ya era como muy, ¿Que no iban a ser capaces de hacer las bases o que no iban a ser capaces de qué? que no éramos capaces de llevar a cabo el proceso de mercado público ¿Ya? y que ¿Y en, tampoco de las bases. y en base a qué están diciendo eso? Nosotros lo desconocemos realmente, no tenemos conocimiento, entonces ahí ya tuvimos que pedirle a nuestra jefatura que nos acompañara a las reuniones. Ujú, En la última reunión que tuvimos, como que fue un poco más hostigante la situación y ahí ya lo estamos tratando de resolver con nuestro secretario general ujú. y por eso también tratando de buscar una asesoría para que vean que realmente no es que nosotros no estemos en conocimiento de la situación, sino que es un trabajo en conjunto y que todos tenemos que colocar de nuestra parte para poder avanzar. O sea, mi opinión, digamos, es que ustedes están capacitados, o sea, ustedes no tienen conocimiento básico, sino que ustedes son capaces de hacer procesos, o sea, ustedes identifican qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Eh, Sí, el problema es que un área o un proceso de abastecimiento no termina ni comienza solo en el área de abastecimiento. Es un proceso que es transversal y necesitan de alguna manera trabajar con las áreas requerentes, que conozcan la ley, la normativa, un poco lo mismo que decía María Jesús. Necesitan trabajar con el área jurídica, que esté como soporte, que esté sintonizado con la normativa, que sepa cuáles son las restricciones, cuáles son, digamos, los tiempos que están involucrados en los procesos. También necesitan trabajar con las áreas de control, con las áreas de finanzas y también con su secretario general, que los tiene que apoyar. Entonces, sí, ¿mm? eh, nosotros como en la interna, como departamento, estamos súper contentos porque supongamos, el año pasado no sabíamos ni ingresar a lo que era el portal ¿Ya? y ahora ya llevamos ciento y tantos millones de pesos Ujú, comprados a través de convenio marco. Tenemos ujú, compras ágiles, hemos ya sacado 3 licitaciones. Entonces, tal vez sí, y creo que también hay que ser autocrítica, nos falta ver el tema de la planificación de compras, pero ujú, eso nos va a ayudar ya una vez que tengamos las bases, que podamos decir, mira, esto lo vamos a hacer por licitación, esto por ujú. convenio marco, y también yo entiendo que no va a ser de la noche a la mañana porque de verdad vemos muchas compras, no es poco lo que vemos. Obvio que sí. Entonces, ahí Y, yo sí creo que tenemos que y reforzar. el manual de adquisiciones también les va a servir. Sí, también ahí tenemos que ver los cambios necesarios, pero todo eso después pasa por revisión de jurídico y Ujú, ahí también nos ha pasado que tampoco se han capacitado en el área de mercado público. ujú, Y ahí también por eso tenemos visiones diferentes y también entiendo que, porque se ha hablado mucho de que no hay liderazgo desde abastecimiento, pero también entiendo que
tienen que autoeducarse, o sea, por lo menos buscar capacitaciones referentes a los temas, porque Ujú, como usted bien dice, ellos van a ser un departamento de apoyo en los procesos obvio, de compra, entonces totalmente. necesitamos que estén capacitados. Oye, ¿y Pero en eso hemos estado. no pudieron incorporar a alguien de jurídica a este curso, por ejemplo? Quizás no hubiese Lo sido que bueno. pasa es que en un momento Mm, se pensó y lo conversamos con el secretario y por el ujú, nivel de asperezas que había en este momento decidimos que lo íbamos a hacer como departamento para poder ordenarnos bien ok. y después se van a hacer con las otras áreas capacitaciones. Ujú, Pero supongamos la asesoría, como vamos a ver el flujo en las asesorías, la idea ujú, es que ahí podamos tener interacción con los otros departamentos y poder tener visiones en conjunto. ya. Pero ahí creemos que lo mejor es como contar con una persona externa, Ujú, imparcial, y que todos puedan verlo como, en cierto modo, una persona que nos colabore a realizar estos procesos. ujú. Sí. Entonces, Mira, acá. ¿Ah? en eso estamos como abastecimiento. Ok. Fíjense que acá, cuando uno empieza a trabajar y a modelar procesos como esto, de alguna manera, tú los ves y si no lo ves bien, en realidad ya vamos dándole. Pero cada una de estas cajitas significan responsabilidades. Y yo me imagino que lo que le pasó a Jurídica acá es que se vio que tenía ciertas responsabilidades y que quizás no le acomodaban. Por eso quería revisarlos más. Por ejemplo, acá, dentro de las preguntas a través del portal, en procesos de, me voy a ir como bien al detalle acá, esto está bien que lo manden al requirente, pero también debiera tener una validación jurídica, porque acá cuando hay preguntas, también se pueden modificar las bases, chiquillos. Entonces, esto que está acá es un hito crítico que debiera trabajarse con el área jurídica. Por ejemplo, ¿En cuál? en esta, no sé si ves, no en esa, en la otra, en la de más a la derecha, donde dice preguntas a través del Pero en portal. elaboración y pregunta a través Sí, del elaboración y portal. publicación de bases, al otro lado, para el otro lado. Ah, para Esa. acá. No, al otro lado. Ay, ¿dónde? Al otro lado. Ándate al cierre Al de cierre. ese mismo elaboración y ¿Ya? publicación de bases. No veo tu mouse. Elaborar. Mira, dice publicación en mercado público en la parte de elaboración y publicación de bases y al lado dice Ah, preguntas a acá al través del final. portal. Sí, Ya. eso tiene que ser con validación de jurídica. Porque cuando me Las hacen preguntas a través preguntas, del portal. así es, porque son preguntas de las bases de licitación, ¿no es cierto? Son preguntas de los proveedores que te hacen para clarificar las bases. mm, Sí, preguntas a través del portal. Acá lo encontré al fin, Claro, ya. esa, bien. Sí. Esas Sí. generalmente, si son cosas básicas, ya, pero muchas veces los proveedores te preguntan cosas que te pueden llevar a una modificación de bases, por lo tanto, te responderá la unidad Mm, requirente, pero eso tiene que ser validadas por jurídica. Mira, interesante. Sí, Ujú, tiene todo, le encuentro toda la razón, sí estaría ujú, bien. así Lo que es. pasa, sí, es que hay que tener una interacción muy clara entre todos los Es que, departamentos para poder sacarlo es que de totalmente, buena porque, forma. o sea, ustedes como área de abastecimiento no pueden hacer, no pueden encargarse solos de todo el proceso, porque es un proceso que es transversal. Necesitan sí o sí del área del apoyo de jurídica en las distintas etapas, tanto en la elaboración y publicación de bases como en la evaluación y adjudicación. Em, y acá, ponte tú, falta todo lo que es la gestión del contrato, que sigue después, porque está la formalización del contrato y después viene la gestión del contrato. Sí, la idea era que, supongamos, en un momento se estaba diciendo que de acá saliera el contrato Ujú, de abastecimiento. Ahí tuvimos una discusión. Lo que pasa es que había una persona integrante de mi departamento que tenía esa idea. ya. Hola, adelante. Y ahí tuvimos una discusión porque
por lo menos mi idea es separar los roles y, como usted bien dice, no sobrecargar al departamento porque después no vamos a dar el ancho para responder a todo. Es que totalmente. Y eso va también con métrica. ¿Cuántos contratos tienen sobre 1000 UTM, por ejemplo, como corporación? Y eso tiene que ver Todavía también no, con la planificación, pues si no tienen planificación es difícil que tengan métrica. Entonces, si son, no sé, pues 10 contratos sobre 1000 o un contrato sobre 1000 UTM, es distinto para dimensionar el trabajo. Entonces, claramente ustedes están en una etapa de diseño, en realidad, de incorporación al sistema a una ley que es nueva, que no conocen. Entonces, los esfuerzos que tienen que hacer acá, considerando que están en la mira pública, tienen que focalizarse a que las necesidades se canalicen a través de esta nueva normativa y que esto les funcione, que tenga proceso exitoso, que las bases de licitación tengan oferentes, que puedan adjudicar, que puedan utilizar toda la amplia gama de procesos de contratación. supongamos, profesora, yo ahí tengo una lógica. Supongamos, cuando empezamos a ver todo este proceso de flujo, Ujú, lo estuvimos viendo con innovación y proyecto, que es una unidad requirente. ujú, Entonces, después fue muy complejo porque poco menos innovación y proyecto quería que el flujo se determinara según las necesidades de ellos. ya. Y ahí yo igual le comentaba al secretario general y le decía que, por lo menos de mi parte, consideraba que el flujo general lo tenían que Ujú, ver solamente en las unidades que íbamos a estar interactuando constantemente en el ujú, flujo, y después bajar, ¿no es cierto?, esa información a las unidades requirentes, obvio. acomodándolo tal vez a las necesidades de cada una, pero no Ujú, dejando que la unidad requirente sea la que nos vaya colocando el compás de cómo tenemos que ir haciendo el trabajo referente a lo que es mercado público, y entendiendo que tampoco tienen eh, la capacitación para ello. ujú. O sea, tienes toda la razón. Y ahí viene el tema del liderazgo. Ustedes tienen que liderar el flujo desde el área de abastecimiento. ¿Ya? Sí. Tiene que venir desde ustedes. Y de alguna manera las otras áreas son áreas que igual forman parte del área de abastecimiento, o sea, del proceso de contratación, como los requirentes, como el área jurídica, y ahí hay que negociar ciertas cosas especialmente con jurídica. Pero el flujo tiene que salir de ustedes, no del área requiriente, porque si no van a tener cuántos flujos dependiendo del requirente que quieran. Van a tener un flujo para salud, modelado por ellos, van a tener otro flujo de innovación. Sí, realmente eso fue algo que a mí en lo personal me complicaba, porque si bien hablaban de que no había liderazgo de abastecimiento, pero tampoco nos dejaban liderar, y aparte Ujú, una jefatura no se puede ir en contra de direcciones. no, po. Entonces Ujú, también ahí hay un tema de rango. Entonces era como así es. complejo, pero ahí vamos a tratar de ir resolviéndolo Esperanza, sí, mándame este flujo. yo se lo mando hoy día. Mándamelo y voy a ver qué puedo hacer, así como, porque igual está bien detallado. Quizás nos haría bien una cosa como más simplificada y después ir haciendo como zoom en subprocesos, Ya, súper. ¿ya? Si es que no manejamos mucho esos programas, entonces nos fuimos a Canva. No, está bien, está bien. No, sí se entiende. Así que Ya, se lo vamos a mándemelo, enviar. Ya, profesora. mándemelo y veamos. Pero Ya no voy a piensen dejar de compartir. ya, no piensen que esto es algo que les pasa a ustedes nomás, ¿ya? Este es algo Ujú. que forma parte de, no lo tomen tampoco como algo personal, porque de alguna manera jurídica, yo creo que también al desconocer esto, también se debe sentir que está en una situación que no es la mejor, po. Hay muchos abogados que no manejan nada de contratación pública. Por muy abogados que sean, por muy afines a la ley es súper específica. Entonces, de alguna manera se deben sentir, eh, no sé, en desventaja quizás con ustedes, porque ustedes están tomando liderazgo, están capacitándose, están haciendo flujo. Entonces, de ustedes tiene que venir, chiquillos, el liderazgo. Ok. Ya, a ver, acá estábamos con dos ejemplos de falta de probidad. Para desarrollar una licitación se solicita ayuda a un proveedor experto en el tema. Imaginémonos en salud, o esta señora del laboratorio, como decía María Jesús.
al momento de realizar el estudio de mercado de lo que se requiere adquirir. Luego, dicho estudio incide de tal forma en la elaboración de las respectivas bases que se favorece al mismo proveedor que realizó el estudio, resultando adjudicado. ¿Qué opinan ustedes de eso? Fíjense que acá la ley señala que en licitaciones superiores a 5.000 UTM, en las LR, es obligatorio hacer una consulta al mercado, ¿ya? Y en aquellas que son de un valor menor, pero que son complejas, también es recomendable hacer una consulta al mercado. La consulta al mercado se hace a través del sistema. Hay un aplicativo a través de Mercado Público. Pero yo también, dentro de las consultas al mercado, puedo pedir a un experto en el tema que me haga un informe y que me diga, por ejemplo, cuáles serían las condiciones de ese mercado o las condiciones técnicas que existan para favorecer la competitividad, por ejemplo. Y dentro de la resolución, cuando nosotros publicamos las bases, nosotros señalamos en uno de los considerandos, de acuerdo al estudio de mercado, se recibieron X consultas, de acuerdo a información recolectada por una información técnica de un asesor experto, bla, bla, se generan las siguientes bases de licitación, ¿ya? Entonces, en este párrafo que yo les digo, ¿ven algún conflicto acá? ¿Qué debiera haber hecho ese organismo público si contrata, por ejemplo, a un experto en el tema y luego ese experto en el tema participa en las mismas bases de licitación? ¿Ven algún conflicto ahí? Yo te asesoro, ¿ya? Te digo que tienes que hacer en unas bases y luego mi contrato que tengo con la corporación no me dice nada que yo estoy inhabilitado para participar. Entonces yo, con toda esa información que tengo, obviamente mucho mejor que el resto, hago mi oferta. La presento a la misma corporación. ¿Ven algún conflicto ahí? Sí, No debiera ser, ¿no es cierto? no. Nosotros podemos contratar expertos en el tema, pero tenemos que tener una cláusula en su contrato, en sus términos de referencia. Ya en el caso, por ejemplo, si no le quieren hacer contrato, le van a hacer un término de referencia, ya en los cuales este proveedor queda inhabilitado para participar de esa licitación. También tiene que ponerle cláusulas de confidencialidad. Ese proveedor tampoco puede asesorar a otros proveedores que van a participar en esa licitación. ¿Queda claro, chiquillos? Esto que Sí, y estoy diciendo. ¿Mm? la contratación de ese experto, Ujú. me imagino que lo más seguro habrá sido a través de trato directo. Lo más probable es que sea trato directo. ¿Y ahí se puede poner en la misma resolución o en el contrato? ¿No? Lo puedes hacer en el término de referencia. Cuando yo hago un trato directo, genero una hojita en las cuales Ujú. indico cuál es el servicio que necesito, los plazos, el monto y pongo los requisitos que tiene que suscribir ese proveedor para poder hacerme el servicio. Perfecto. Y ahí si nosotros nada decimos, claramente no podemos tampoco como no dejarlo participar o no dar en cuenta su oferta. Así es, así es. Esto que le Perfecto. estoy diciendo yo ha pasado en ministerios, ha pasado en Ujú. subsecretarías, ha pasado en organismos públicos bien relevantes y asociados a la contratación pública, en que han omitido, por ejemplo, poner estas inhabilidades al proveedor o al consultor experto. Y luego ha pasado que este proveedor ha participado y han tenido el medio lío porque este proveedor tiene de alguna manera información privilegiada de ese organismo público. ¿Ya? Entonces, si tú no haces contrato, o sea, si hay contrato, tú lo pones en el contrato. Si tú no haces contrato, tú lo pones dentro de los términos de referencia con los cuales estás poniendo el contrato y también lo puedes poner incluso en la orden de compra. Cuando el proveedor te acepta la orden de compra, te está firmando esa orden de compra que hace las veces del contrato. ¿Quedó claro, chiquillos? Sí, gracias. Ya. En forma previa a la publicación de las bases en el sistema de información, un funcionario que forma parte del equipo encargado de diseñar y redactar las bases envía por correo electrónico un archivo Word
del borrador de bases al gerente de operaciones de una empresa interesada en participar de un proceso licitatorio. ¿Qué encuentran ustedes ahí, chiquillos? No es que ahí hay una falta de la probidad absoluta. Fíjense que cuando nosotros trabajamos bases de licitación, las bases debieran quedar guardaditas, ya en un cajón, con llave. No se podrían dejar encima del escritorio. O sea, si yo estoy preparando bases, las imprimo y las dejo ahí y me voy a la casa, ya después puede venir, no sé, alguien puede ver las bases, o se las puede llevar o sacarle una foto y se las manda a alguien. Entonces, el preparar bases, chiquillos, este es un ejemplo que es bien burdo, ¿no? Que es como bien exagerado, pero, pero también tiene que ver con eso. Cuando yo hago bases de licitación son reglas del juego. Si esas reglas del juego de alguna manera se transparentan o se dan a conocer en forma anticipada a proveedores, de alguna manera van a tener ventaja, ¿ya? Así que si ustedes los que hacen bases de licitación, las guardan en un cajoncito con llave, no las dejen encima, por favor. ¿Ya? María Jesús las tiene a vista todo el mundo, las bases de licitación. Yo las vi ahí, ¿ah? Vi que fue pillada. Vi No, que pero fue ahora pillada. ¿Ah? mandamos a hacer un mueble hace un tiempo atrás y ahí va ¿Ya? a tener llave y todo para guardar sus carpetas. Para el Ok. cochilero, profe. Ya, ya, guardadita. Miren, en convenio marco la entidad no cotiza, no compara, ni evalúa las condiciones de mercado y procede a realizar la compra sin realizar el cálculo respecto a los costos de despacho o el descuento asociado al volumen de compra. Cuando ustedes compran por convenio marco, cotizan, hacen un cuadro comparativo, No hacemos cuadro comparativo. ¿ya? No, tampoco, ahora sí lo estamos haciendo en compra ágil. En convenio marco, realmente y siendo sincera, lo que más nos interesa en convenio marco es la entrega parcializada, Ok. porque no tenemos bodega y tuvimos que compramos útiles de oficina del año y Ujú. nuestra bodega es un toldo con nylon alrededor para que no se moje con la lluvia. Qué precario. Sí, entonces nuestra prioridad, lamentablemente ahora en convenio marco, es la entrega parcializada que puedan darnos Ya son los los proveedores que te proveedores. aceptan por compra parcializada. Sí, Ok. sí. Pero de alguna manera, cuando nosotros hablamos de convenio marco, hay una directiva igual a de eficiencia en las compras públicas, te da una serie de recomendaciones de cómo comprar en convenio marco. Lo primero es cotizar, comparar, ¿ya? Acá hablamos de condiciones, las mejores condiciones comerciales, ¿ya? La mejor condición comercial no significa que sea la más económica. Es una mezcla entre plazo de despacho, entre condiciones de entrega, ¿ya? Precio. Entonces, de alguna manera, cuando ustedes hacen esa selección, em, generalmente tienen un solo proveedor que les entrega en forma fragmentada o separada, digamos, o tienen varios. No, fue más de uno. Ahí Rayancita no fue, Rayan, Si es más de lo uno, que, la compra que hicimos ahora. si es más de uno, yo haría esa comparación y le pondría en el cuadro comparativo, diría, proveedor acepta entregar diferido por problemas de bodegaje, por ejemplo. Aparte, supongamos, no nos ha pasado de que, bueno, tampoco no tenemos bodega Ujú, y los despachos ha sido un tema porque supongamos mandarlo a los centros es complejo porque reciben y no certifican nunca, entonces no ujú, pagamos a tiempo y estamos ujú. tratando de centralizar todo. Y luego mandan. Y luego mandamos, pero eso lamentablemente, igual lo estamos hablando con el secretario, pero lo estamos haciendo como departamento. O sea, Oye, estamos haciendo bodega. pero ahí están subvencionando ustedes. Eso debiera estar también en el instructivo, dentro de las recepciones conformes, porque lo ideal, lo más eficiente sería que el proveedor despache a salud, a la otra dirección, por ejemplo, que donde ustedes están comprando, pero ahí está asociado con el tema de la recepción conforme. Tiene que haber un encargado de bodega o alguien recibe conforme en las otras áreas, porque ahí están subvencionando ustedes, chiquillos. Es que tenemos una circular que ha sido nuestro caballito de batalla, la circular número 4 del año pasado. Y ahí sale que los administradores tienen que certificar y entregar conforme
y mandar la información a finanzas. ¿Ya? ¿Y no lo hacen? Lo que pasa es que no hay fiscalización ni tampoco hay como mecanismos de sancionar, Sí, ok. sancionatorios. Sancionatorio. Sí, entonces impide un poco que se busque un buen funcionamiento, creo yo. Pero bueno, ahí estamos, igual hemos hecho dos grandes compras, que ha Ujú, sido las resmas de papel ujú. y los útiles de oficina. Y ¿Ya? ahí estamos repartiendo y viendo cómo lo vamos a hacer. Ok. ¿Ustedes están subvencionando entonces porque las áreas demandantes no le están cumpliendo? Sí, pero en resmas de papel vamos a tratar de cambiar la lógica. En útiles de oficina nos costó porque, supongamos, no sé, son 5 lápices para allá, Ujú, 10 carpetas para otro lado. ujú. Entonces pensamos que los proveedores no nos iban a tomar mucho en cuenta con esas entregas parcializadas. Claro, pero eso tiene un costo igual, de separarla. Y efectivamente, claro, lo más probable es que si son así, o sea, si son cajas, lo más probable es que sea fácil, pero si tienen que abrir las cajas y entregarte 5 lápices, no sé cuántas reglas, es más difícil de entregar así. Sí, Así es. pero entendemos también como departamento que mientras nos estamos organizando a nivel CODEP, Ujú, tal vez van a pasar estas situaciones. La idea es evitarlas lo más posible y poder ir cambiándolas, pero también nos apremia poder ir haciendo las compras en mercado público por la misma atención que se ha dado de que nos han indicado que no lo estamos haciendo bien. ujú. Entonces, por eso como equipo hemos tratado de sacar adelante lo que más podemos el tema de las compras. Ok. Chiquillos, vamos a quedar acá, ¿ya? Yo les pediría, igual mándenme lo que tengan de su tarea, lo que sea, ¿ya? No quiero que se sigan atrasando, mándenme lo que tengan, ¿ya? No te escucho, María Jesús. Ok, profe. Aunque nos falte Eso, responder, ¿no importa? no importa, mándenme lo que tenga y así ya vamos avanzando. ¿Ya, chiquillos? Que tengan súper buen fin de semana, que les vaya bien con la lluvia, que ojalá se pare, que no siga habiendo destrozos en Puebla, ya, ni en sus casas, obviamente, que lleguen bien a sus casas y buen fin de semana. Gracias, profesora. Que esté Gracias, bien. chiquillos. Igualmente Ok. ustedes. Chao, profe. Chao. Chao, Sí, profe, que esté bien. chao. Igualmente ustedes.